Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver en estas 15 diapos lo que nos quedó colgado de la primera clase. Así que bueno, no perdamos más tiempo y arrancamos directamente con hepatitis. Bueno, ¿se acuerdan que siempre les estoy diciendo que las palabras son buchonas? ¿Bien? Acá estamos viendo una terminación en la palabra, ¿sí? Dice hepatitis. Esa terminación itis me está hablando de inflamación, ¿sí? Entonces la hepatitis va a ser una afección o una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Que está afectando al hígado, ¿sí? Esa es la parte de hepa, ¿sí? Hepatocito, hepático, hígado, ¿bien? La etiología, o sea, la causa de esta hepatitis, no es siempre infecciosa. Ojo, porque siempre uno tiende a pensar en hepatitis y pensamos en el virus de la hepatitis, ¿sí? Y vamos a ver que el virus de la hepatitis condiciona la etiología infecciosa, pero cuando hablamos de origen viral. Infecciosa también puede ser de origen bacteriano o de origen parasitario. No solamente eso, sino que la etiología puede ser inmunitaria, cuando hablamos de patología autoinmune, o sea, el propio cuerpo versus sí mismo, o puede ser tóxica frente al alcohol, venenos o fármacos. Bien, acuérdense que el hígado era una glándula depuradora que se va a encargar de detoxificar y por lo tanto si yo les estoy encargando mucho más de lo que puede rendir, ¿sí? Si yo tomo alcohol todos los días, ¿sí? Pobrecito mi hígado, puede ser que se inflame, ¿sí? Porque no da abasto lo que está haciendo. Bien, cualquiera sea de estos tres casos, vamos a ver que hay un cuadro sintomatológico bastante manifiesto, donde hablamos de pérdida de apetito, náusea, vómitos, diarrea, orina oscura y evacuaciones de coloración pálida, ¿sí? Dolor abdominal e ictericia. ¿Bien? Algunas formas de hepatitis pueden ser leves, ¿sí? Que se cursan como un malestar más que nada asociado a lo gástrico, y otras pueden ser graves e incluso devenir en la muerte. Una cosa interesante para tener en cuenta con la mayoría de los cuadros cuando hablamos a nivel sistémico es que hay muchas patologías que se van relacionando, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la gravedad que pueden llegar a tener. Una inflamación, ¿sí? Si persiste, va a resultar en una fibrosis, ¿sí? La fibrosis confiere una pérdida de función normal del tejido, ¿sí? Porque el tejido fibrosado no cumple las mismas funciones que el tejido normal. ¿Bien? Entonces, esa cicatrización nos puede conducir a otro cuadro patológico al que llamamos cirrosis, ¿sí? Que la cirrosis la vamos a ver ahora por separado, pero para que entiendan es el hígado lesionado. ¿Bien? Ahora, en ciertos lugares donde yo mantengo las lesiones mecánicas del tejido celular, eso puede ser uno de los precursores para que una de esas células se vuelva neoplásica, ¿sí? Y entonces ahí podemos hablar de que esto resulta indirectamente el causante de cáncer de hígado, ¿bien? A eso estamos hablando cuando correlacionamos, por ejemplo, hepatitis con cirrosis y con cáncer hepático, ¿bien? Bueno, acá tenemos un cuadrito donde estamos viendo a la mayoría de las causas etiológicas que nombramos recién. Predominantemente en celeste tenemos a los virus de la hepatitis que conocemos, ¿sí? Cada uno de estos virus van a tener diferentes tiempos de incubación, diferentes medidas de transmisión y van a remitir diferentes tipos de gravedad para el paciente, ¿bien? Cuando hablamos de hepatitis A y E, estos son bastante comunes, estamos hablando de que el virus tiene una transmisión fecal-oral, generalmente por consumir alimentos o agua contaminada por heces, ¿bien? Y a veces también obviamente puede ser persona a persona. Esto pasa mucho, sobre todo a nivel de los chiquitos, que es mucho más fácil siempre el contacto con las heces, ¿bien? Para esto, por suerte, hay vacunas, ¿sí? Podemos vacunar y dentro de todo estamos previniendo el contagio y el desarrollo de la hepatitis en el paciente. Con la hepatitis B, esta es una hepatitis un poquito más grave. El contagio va a ser a través de los fluidos corporales, ¿sí? Sangre, semen, secreciones vaginales, salivas, las lágrimas, la orina. ¿Bien? Y para esta, por suerte, también tenemos vacuna. ¿Bien? La hepatitis C, esta es una bastante complicada, ¿sí? Porque esta nos refiere a un estado crónico de la patología. Vamos a ver que esta se contagia por vía sanguínea, ¿sí? Por transfusiones, en una época cuando no se conocía la existencia de ese virus, se infectó un montón de gente porque no se testeaban las transfusiones por hepatitis C.
Y después, bueno, obviamente todo lo que sea el contacto con sangre, ¿sí? Si uno comparte agujas, ¿sí? Durante el parto incluso, y hay transmisión transversal de madre a hija, ¿bien? Para esta hepatitis C no tenemos vacuna, ¿sí? Había un inmunoensayo que estaba pensado para hacer a fin de año 2019 y a fin de este año, pero por lo menos los últimos detalles que tuvimos de eso es que todavía no se logró efectividad para evitar la replicación de este virus en el huésped, ¿sí? ¿Por qué les digo que esta es bastante complicada? Porque muchas veces cursa asintomática. Entonces tenemos una gran población de personas que tienen hepatitis C y no lo saben. A veces puede estar 15, 20 años hasta que esto denote los síntomas. Por eso decimos que hablan de lo que fuera una cronicidad de la patología. ¿Bien? Después lo que tenemos es la hepatitis D. Esta hepatitis D es un virus defectuoso, ¿sí? Que sí o sí necesita que el huésped haya sido infectado anteriormente por el virus de la hepatitis B para poder progresar, ¿bien? Puede hacerse por coinfección, ¿sí? O sea que al mismo tiempo te pescas los dos virus, ¿sí? O puede hacerse por suprainfección, por decirlo de una manera, que es cuando, bueno, tenés el virus de hepatitis B y después se te agrega este de la hepatitis D. Y la vacuna para esto es estar vacunado para el de hepatitis B, o sea, si no me contagio el B, no me contagio el D. Y cuando sí te lo agarras, este sí es un poquito más grave que el resto, ¿sí? En cuanto a lo que le va a generar al paciente, ¿sí? La sintomatología y la resolución del cuadro clínico del paciente. Bien, por eso decimos que esta es la forma de hepatitis vírica más grave, en cuanto también se da en un tiempo mucho más corto que, por ejemplo, la hepatitis C. Bien. Entonces, estos chicos, bueno, quédense tranquilos, después lo van a ver en otras materias, un poco más en detalle, ¿sí? Sobre todo porque de parte del laboratorio es súper interesante qué tipo de antígenos uno testea y demás para darnos cuenta si el paciente está o no inmunizado o si el paciente o no tiene realmente anticuerpos para estos virus porque está peleándolos porque está infectado, ¿bien? Después tenemos ahí abajo la hepatitis autoinmune, ¿sí? Es un tipo de hepatitis crónica y progresiva, pues algo autoinmune, o sea, va a perdurar en el tiempo, ¿sí? Ya hace rato que lo viene teniendo el paciente. Muchas veces la etiología de esto no está bien confirmada, pero sabemos que predominantemente se da en mujeres. Y de parte de lo que sería la serología, eso está bueno que uno testea para anticuerpos, ¿sí? SMA, AMA, LKM, ¿sí? Los SMA son antimúsculo liso, los AMA son antimitocondriales y los LKM son por ahí los más específicos, que son aquellos los anticuerpos microsomales de hígado y de riñón, ¿sí? Por eso la L está en inglés. La L es de liver, que es hígado, y la K es de kidney, que es riñón, ¿bien? Bueno, eso para que sea más o menos a qué se habla lo del autoinmune. Hepatitis de origen tóxico, esto es un poco más comprensible de entender, yo ya les dije algo en la diapo anterior, estamos hablando de que es causada porque tengo una acumulación de sustancias que le están resultando tóxicas al hígado, entonces se está inflamando, ¿sí? Estos pueden ser medicamentos, toxinas, el alcohol sobre todo, ¿bien? Y acá no las nombramos, pero yo les había comentado que cuando hablábamos de la hepatitis como origen infeccioso, también teníamos responsables a las bacterias y a los parásitos, ¿sí? Algunas bacterias que pueden ser responsables de esto van a ser Brucella, Leptospira, ¿sí? Rickettsia, Salmonella. Y algunos parásitos son las enfermedades amebiosis, ¿sí? Amebas, ¿sí? Equinococos, el toxoplasma, el plasmodium, ¿sí? Eso para que tengan una idea de que de parte de las bacterias y de los parásitos también están afectando desde el punto de vista infeccioso, ¿bien? Incluso hay otros virus, ¿sí? El virus de citomegalovirus, el herpes virus, ¿sí? Y el virus Epstein-Barr también pueden causar hepatitis, ¿bien? Y fuera de eso también hay un tipo de hepatitis que puede ser a razón de patologías metabólicas, ¿sí? Algo que se llama el síndrome de Wilson, no importa, ¿sí? O obstructivas cuando yo tengo quistes, cálculos o tumores en el parénquima hepático, ¿bien? Pero con que ustedes más o menos me sepan decir por lo menos los tipos de etiología, cómo se separan, ¿sí? Entre lo que sería infeccioso, autoinmune y tóxico, está perfecto, ¿bien?
Bueno chicos, esta diapo no está aportando nada diferente a lo que vimos recién, es simplemente una forma por ahí más didáctica. A mí me gusta siempre ponerles diferentes formas de que lleguen a la información, ¿sí? Porque quizás el cuadro de recién le pareció aburrido, acá ve dibujitos, está explicado más conciso en lo que es un infograma y tiene realmente los puntos más esenciales para tener acá, que es la hepatitis, ¿sí? Inflamación del hígado, la suelen causar los virus de la hepatitis, aunque también pueden ser por infecciones, ¿sí? O sustancias tóxicas, ¿sí? Autoinmunes también, acuérdense que acá no me los nombran. Los síntomas más comunes: ojos y piel amarillentas, hablamos de ictericia, ¿sí? Vómitos, náuseas, fatiga, orina oscura, ¿sí? Porque se me está yendo la bilirrubina en la sangre y contraproducente a esto las heces claras, porque obviamente me está fallando el pigmento de la bilirrubina a nivel digestivo, ¿sí? Tenemos lo que les había contado, que eso sí me resulta muy interesante, de vuelta que lo refrescan, esto que la hepatitis, esta inflamación del hígado, puede evolucionar a cuadros un poco más graves u otras patologías, cuando hablamos de la fibrosis, ¿sí? La cirrosis y el cáncer de hígado, ¿bien? Acá tenemos de vuelta acá abajo el tema de los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, explicado igual ahí lo que les comenté recién, y abajo tenemos el tema de las vacunas. Y eso que les comentaba, algunas veces no presentan síntomas, que esto es cuando decimos que son pacientes asintomáticos, y que uno sea asintomático no significa que no haya tenido contacto con este virus o que este virus no esté trabajando, por decirlo de una manera, dentro del cuerpo de la persona. Acá tenemos algunos de los principales factores de riesgo, ¿sí? Fíjense en transfusiones y operaciones. Esto estamos hablando de intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Cuando antes no se tenían, como comentaba recién, por ejemplo, que pasaba con el virus de hepatitis C, que uno no conocía y no testeaba para estos virus. Por eso hoy en día generalmente de esto ha bajado muchísimo el tema de la transmisión a este nivel, ¿sí? Porque uno está muy atento a que esto no suceda, ¿bien? Uso compartido de material de higiene personal, sobre todo aquellos, ¿sí? Que puedan ser cortantes, como por ejemplo la maquinita de afeitar, ¿sí? Tijeras, el cepillo de dientes, chicos, las encías sangran, ¿sí? Incluso también los alicates, ¿sí? Para cortar las uñas. Tatuajes, realización de piercings y perforaciones. Esto estamos viendo de que tienen que tener las prácticas de esterilización que correspondan, ¿sí? Entonces, si uno van a tomar la decisión de hacerse un tatuaje o de hacerse un piercing, háganlo siempre en ambientes profesionales donde le estén garantizando las condiciones de higiene y sobre todo de antisepsia y de esterilización de los instrumentos que van a utilizar con ustedes. Prácticas sexuales de riesgo. Acá estamos hablando de cuando uno tiene múltiples parejas y no se cuida, ¿sí? No es un tema acá que uno tenga relaciones con mucha gente al mismo tiempo. El tema es si no se cuida, ¿sí? Porque ahora potencialmente lo que tenías con una persona se te potenció a la cantidad de gente con la que tuviste relaciones sexuales, ¿bien? Sobre todo si esas prácticas van a incluir algunas cosas donde pueda ser, por ejemplo, sexo más duro, ¿sí? Donde puedas haber microlesiones, haya sangrado, ¿sí? O algunas prácticas accesorias, ¿sí? Que también pueden tener el uso de cortantes o, ¿sí? Cualquier otra cosa que también pueda generar lesión y también la transmisión a nivel de las secreciones, ¿bien? Entonces a eso hablamos de prácticas sexuales de riesgo, ¿bien? Sobre todo si son gente que no conocemos bien o no sabemos cuáles son los antecedentes o sus otros compañeros sexuales que hayan tenido. Transmisión de madre a hijo, esta transmisión transversal que tenemos, esta es bastante pequeña, ¿sí? De todos los factores de riesgo, esto nos comprende prácticamente un 5%. Después tenemos el contagio accidental, que es lo que nos puede pasar a nosotros mientras estamos manipulando muestras de los pacientes, ¿sí? Y después, obviamente, uso de material compartido, ¿sí? Acá estamos hablando ya cuando hay uso compartido de jeringas, por ejemplo, entre gente que es adicta a las drogas, ¿bien? O material, incluso acá dice para snifar, estamos hablando de cuando uno coloca ciertos elementos a nivel de la nariz para aspirar drogas, ¿sí? Entonces, a nivel de la nariz muchas veces se producen microsangrados porque la mayoría de esas drogas que se aspiran terminan siendo muy dañinas para los capilares sanguíneos. Por eso las hemorragias nasales son muy comunes, ¿sí? A el tipo de personas que tienen eso, además de que muchas veces se procede a tener lo que es que se coma el tabique de esas personas, ¿bien? Entonces ahí también tenemos
que ese uso compartido tanto de jeringas como de estos elementos para esnifar también pueden llevarnos a constituir un riesgo para pescarnos este virus. Bien, para entender cirrosis, uno de los conceptos que nos tiene que quedar en claro es aquel que ustedes ya tuvieron cuando vieron inmunología, que es el de la inflamación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la respuesta inflamatoria? Que la respuesta inflamatoria podía ser agudo, podía ser crónica. Bien, en este caso, cuando hablamos de cirrosis, la que está presente es la respuesta inflamatoria crónica. No voy a tener cirrosis de un día para el otro, sino que el parénquima hepático, o sea, toda la estructura de las células del tejido hepático, han recibido lesiones continuas a lo largo del tiempo que no han sido resueltas. Bien, entonces persiste la respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria, fíjense que son las características de las que estamos hablando, con las cuales yo voy a describir el hígado que tiene cirrosis, ¿sí? Tiene daño celular, estamos hablando de esas lesiones. Fibrosis. La fibrosis es uno de los intentos de reparación del cuerpo cuando tengo ese daño, ¿bien? Nódulos de regeneración, donde tengo las células generalmente del sistema inmune, los leucocitos, ¿bien? Anastomosis entre sistemas vasculares, acuérdense que también uno tenía angiogénesis como una de las partes de resolución cuando hablamos sobre todo de inflamación crónica. Y obviamente pérdida de la arquitectura, ¿sí? Pues yo tengo un daño, tengo la fibrosis, tengo angiogénesis, los nódulos de regeneración, y eso me lleva a que el parénquima normal o la arquitectura normal, ¿sí?, de ese tejido se vea alterado. Fíjense, ahí tenemos las dos imágenes entre lo que sería un hígado sano y un hígado con cirrosis, ¿sí? Uno lo ve y ese hígado, ¿sí?, está inflamado, ¿sí?, y ya esa inflamación se volvió crónica y se lesionó más a profundidad. Incluso la propia respuesta inmune está haciendo que persista la lesión. ¿Cuál es el problema con esto? Es que ese hígado no va a estar funcionando en las condiciones óptimas. Porque cuando uno dice pérdida de la arquitectura, estamos hablando que se pierde, ¿sí?, la función también. La estructura de las cosas muchas veces está relacionada con su función. Yo tengo esta forma y esta disposición porque son las que necesito para llevar a cabo determinado proceso. Cuando yo pierdo esa estructura, pierdo esa estructura, ¿sí?, pierdo los elementos que tengo disponibles, obviamente me voy a quedar sin poder realizar las funciones. Entonces, en este caso, la cirrosis me está conduciendo lentamente a la disfunción hepática. ¿Bien? Bien, en esta diapositiva estamos reafirmando lo que estábamos hablando recién. Fíjense que decimos que la cirrosis es un conjunto de cicatrices en el hígado. ¿Bien? Ese tejido cicatrizado está producido ¿por qué? Porque yo tengo unas lesiones, una enfermedad prolongada, repetitiva, crónica, que me ha llevado a que se altere esa arquitectura a nivel del parénquima hepático. Ese tejido ahora que está alterado no puede realizar las mismas funciones que realizaba el tejido sano. Esto que les estaba diciendo, una pérdida de la estructura me lleva a una pérdida de la función. ¿Bien? Entonces, no va a poder producir las proteínas normalmente, no va a tener su función detoxificadora al 100%, incluso sus funciones accesorias a lo que es el aparato digestivo no las va a poder cumplir. Hablemos de producción de bilis, hablemos de almacenamiento de energía. ¿Bien? Entonces, esto es lo que estamos hablando de que esa consecuencia de esa inflamación crónica que está teniendo y esa lesión que se repite a nivel del tejido hepático. ¿Sí? Eso es lo que me lleva a la cirrosis. Las causas pueden ser un montón, pero vamos a ver que hay dos causas que son las más comunes. Por un lado tenemos a las hepatitis, ¿sí?, o a la hepatitis en realidad, no las hepatitis, la hepatitis, ya sea cualquiera de sus causas, ¿bien? Y separado, incluso cuando sabemos que ya el alcohol podría ser uno de los causantes de hepatitis, el alcohol por sí mismo es un gran generador de cirrosis. El alcohol resulta tóxico, chicos, ¿sí? Por más que tengamos cierta capacidad de procesarlo, ¿sí?, siempre está, por decirlo de una manera más burda y que se entienda, envenenando a nuestras células hepáticas. ¿Bien? Por eso la cirrosis está íntimamente relacionada con el alcoholismo como patología, ¿sí? Pacientes alcohólicos muchas veces terminan con cirrosis, porque es tanto el caudal de alcohol que están teniendo, ¿sí?, el consumo, y tanto lo que le estoy pidiendo que procese el hígado, que hay cosas que no las llega a procesar. Y eso que no llega a procesar termina intoxicando al hígado. Esa intoxicación lleva a que se inflame, esa inflamación hace que se lesione y que continúe ese proceso inflamatorio hasta que terminas, ¿sí?, con fibrosis, cicatrices, ¿sí?, y esa pérdida de la arquitectura de la que estamos hablando. ¿Bien?
Vamos ahora con hipertensión portal. La hipertensión portal está definida como el aumento de la tensión en la vena porta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la presión, ¿sí? O la tensión normal va a oscilar entre los 5 y los 10 milímetros de mercurio. Cuando esos valores están por arriba, ya de lo que estamos estipulado, ahí ya podemos diagnosticar hipertensión portal, ¿bien? Vamos a ver que el diagnóstico va a estar basado más que nada en la clínica del paciente y en pruebas de diagnóstico por imagen, como ya sea la tomografía y demás, o generalmente la endoscopía, que va a ser con uno de los más referentes en cuanto al diagnóstico de esta patología. El tratamiento va a ser la prevención de la hemorragia digestiva, que eso es lo que más nos preocupa, ¿sí? La hemorragia digestiva va a ser una de las cosas que más nos tienen alerta con estos pacientes, porque la hemorragia digestiva es una hemorragia interna, ¿sí? Por lo tanto, si es un paciente que está internado, un paciente que está en su casa, probablemente puede ser algo que no se da cuenta que le está pasando, se va a sentir mal, se va a sentir fatigado, va a estar sudoroso, va a estar pálido, pero de ahí a que haga la correlación en la que te está desangrando internamente, puede pasar un tiempo, ¿sí? Incluso con los pacientes que están internados, ¿bien? Entonces realmente las hemorragias digestivas, porque constituyen algo que no nos damos cuenta enseguida y claramente hay una pérdida grosera de volumen sanguíneo por ese lado, ¿sí? Entonces, eso va a ser una de las primeras cosas que nos va a intentar prevenir, ¿sí? Ya sea mediante la endoscopía en el mismo momento, mediante fármacos, los dos, ¿sí? Y en ocasiones, cuando no queda otra, intervención quirúrgica, ya sea para hacer una derivación por tocada, ya no estamos hablando de las anastomosis, directamente que el sistema drene el otro, ¿bien? O un trasplante hepático cuando ya es el hígado en sí el que no me está funcionando y me está llevando a esta hipertensión portal. Bien, acá tenemos algunas causantes, ¿sí? De lo que va a ser la hipertensión portal. Fíjense que la mayoría estamos hablando de que hay una obstrucción. Tengo una obstrucción, entonces sí o sí voy a tener una derivación anormal de flujo sanguíneo hacia otro lado y voy a tener una reducción de ese flujo sanguíneo en el propio hígado, ¿sí? Tanto por un lado como por el otro me resulta patológico y me resulta obviamente nocivo a nivel hepático. Bien, en las próximas diapos vamos a ver bien en claro cuál es todo el mecanismo fisiopatológico de que pasa esto. Acá quedémonos con este tema de obstrucción. Que la obstrucción puede ser prehepática, antes del hígado, ¿sí? Cuando hablamos de trombosis de la vena porta, compresión por calcio, compresión por ganglios, ¿sí? Acá compresión se entiende, ¿sí? Tengo una masa, algo que me está, ¿sí? Ocupando espacio y no me deja que fluya la sangre con normalidad. Cuando hablamos de trombosis, estamos hablando de la formación de un trombo, ¿sí? Que es un elemento que puede estar formado de diferentes cosas, de células sanguíneas, de algún tipo de proteína, que esto se adhiere, ¿sí? A la pared de los vasos y me impide también el flujo sanguíneo. Entonces, eso estamos hablando a nivel de obstrucción prehepática. Fíjense cómo tienen acá, estamos hablando antes de llegar al hígado. ¿Bien? Después tenemos obstrucción intrahepática. Y fíjense que la que nombramos recién era la cirrosis. Cirrosis hubo pérdida de arquitectura, hubo esa angiogénesis, ¿sí? No está el tejido como corresponde. Entonces, todo eso me lleva a que la vascularización dentro del hígado tampoco sea la óptima. ¿Bien? Y por otro lado, después tenemos la posthepática, la tenemos acá a este nivel, acá estamos ya por fuera del hígado, ¿sí? Y acá tenemos de vuelta trombosis, pero de las venas hepáticas, ¿sí? Y enfermedad veno-oclusiva, ¿sí? ICD, que eso es toda una patología también correspondiente a esto, ¿bien? Entonces, ya sea por obstrucción prehepática, intrahepática o posthepática, aquí nos lleva a un incremento de la resistencia venosa. Y ese incremento de la resistencia venosa se traduce en hipertensión portal. Bien, arranquemos con el mecanismo fisiopatológico. Quédense tranquilos que les agregué una diapo donde a mí me gusta mucho hacerles a ustedes cuadros sinópticos en el pizarrón. Bien, acá les puedo dibujar, me van a ver en alguna clase en ocasión, voy a dibujarles como puedo con el pad de la compu, pero en este caso perdía mucho tiempo, así que les hice un cuadro sinóptico en una diapo y se los voy a ir contando cuando terminemos todo esto. Pero primero veámoslos por separado, después lo veamos todo en una sola diapo, así lo redondeamos el tema. Bien, vamos a ver que en los pacientes que tienen alguna patología hepática, ¿sí? Acá ponemos de predominio a la cirrosis y a la fibrosis porque son justamente las que estuvimos viendo hace un ratito, vamos a ver que
Entre todo ese mecanismo patológico de la alteración de la arquitectura, más la regeneración tisular, o sea, la compensación que estoy teniendo de parte del cuerpo, va a hacer que a nivel vascular aumente la resistencia en los sinusoides, ¿sí? Y en las vénulas portas terminales. ¿Qué quiere decir esto? Que van va a darme oposición al flujo sanguíneo, ¿sí? Por eso hablamos de obstrucciones cuando dijimos recién las causas de todo esto. Con el tiempo, sí, siempre el cuerpo cuando ve que tiene una obstrucción está buscando la forma de sobrepasarlo. Entonces, ¿qué pasa? Va a utilizar esas desviaciones, ¿sí?, sistémicas del sistema porta, del sistema cava, para poder intentar liberar un poco esa presión. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que cuando esa derivación ya es mucha, ¿sí? Está bien, yo resuelvo de un lado, pero se me está complicando del otro. Me pueden aparecer entonces patologías a nivel de dónde están esas derivaciones sistémicas, ¿sí? Una de esas derivaciones, ¿se acuerdan de los lugares de anastomosis? Era a nivel de las venas esofágicas, ¿bien? Entonces acá se van a formar varices, que son dilataciones de esas venas, ¿bien? Entonces puede ser que tenga varices a nivel de las venas esofágicas o a nivel de las venas que están en el fondo gástrico. ¿Cuál es el problema con estas varices? ¿Sí? Algo que está aumentado, está dilatado, quiere decir que el tejido, si el endotelio de esos vasos, va a estar estirado al mango, ¿sí? Entonces, algo que está muy estirado, imagínense como un globo, yo lo inflo, aguanta, lo inflo, llega un momento en que es tanta la tensión que le estoy poniendo que por más que esto sea elástico, explota. Entonces, esas varices a las cuales yo le estoy poniendo más y más presión, cuando me superan ya un gradiente de presión mayor a los 12 milímetros de mercurio, ahí se me pueden rupturar. Y cuando se me rupturan estas varices, estamos en el territorio de que se genere una hemorragia gástrica. Esto que les había comentado en la diapo anterior, que es súbita y son catastróficas, ¿sí? Porque es mucha la sangre que está perdiendo el paciente, es una hemorragia interna, ¿sí? Yo no le puedo hacer compresión al paciente para que no se me desangre, lo tengo que intervenir quirúrgicamente, ¿bien? Para solucionarlo. Por eso decimos que es algo catastrófico, ¿bien? Ahora, esto solo no es lo único que se me altera, hay otras cosas que también se ven alteradas, que son las que vamos a ver en la diapo siguiente. Con esa desviación que tuvimos de la sangre, no solamente aumentamos la tensión en los extremos, como estábamos hablando recién de las varices, sino que el propio hígado me está quedando con menor volumen sanguíneo, ¿sí? Esto quiere decir que yo voy a tener una menor reserva o una disminución de la reserva hepática. Y de vuelta, ¿el hígado necesita sangre para vivir? Sí, claro, necesita sangre para vivir, necesita sangre para realizar funciones. Acá la sangre con referencia al hígado tiene dos puntos a tener en cuenta. Punto número uno, la función que tiene la sangre por sí sola, que es la de brindar el intercambio gaseoso y los nutrientes necesarios para que las células vivan. Y segundo, que esa sangre necesita pasar por el hígado para que el hígado la filtre, para que elimine las sustancias tóxicas. Ahora, si ese caudal está disminuido y no me llega la sangre al hígado, las sustancias tóxicas que llegan, ¿sí?, por ejemplo, del intestino, me van a pasar directamente a la circulación sistémica. Entonces, no estoy pudiendo hacer esa función de desintoxicación. Y el problema va a estar cuando esas sustancias tóxicas me lleguen a nivel del cerebro. ¿Sí? El cerebro es muy sensible cuando ciertas sustancias pasan a lo que se llama la barrera hematoencefálica. Bien, entonces cuando estas sustancias tóxicas me llegan al cerebro, se produce un cuadro clínico al que se llama encefalopatía portosistémica. ¿Qué quiere decir? Se me está intoxicando el cerebro. Y el paciente empieza con un cuadro confusional, ¿sí? Puede tener olvidos, bien, hasta puede tener temblores, convulsiones, depende qué tanto sea este nivel de toxicidad que tenga en sangre, qué tanto va a estar afectada la función nerviosa. Bien. Ahora, dentro de los propios órganos, ¿sí?, también voy a tener todo un problema con esta hipertensión, porque estos aumentos de la tensión de los vasos me van a contribuir a que se alteren a lo que se llaman las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son esas fuerzas que me están hablando de un equilibrio entre las fuerzas hidroestáticas y las fuerzas oncóticas que me están manejando la permeabilidad de los vasos, ¿sí? Yo les digo una cosa siempre estamos hablando que hay transferencia, ¿sí?, de los vasos sanguíneos hacia el parénquima, del parénquima hacia los vasos sanguíneos. Entonces, si los vasos sanguíneos
sanguíneos son algo que no son impermeables, que es lo que me mantiene que la sangre, ¿sí?, no se me vuelque a todos lados y se mantenga en circulación por ellos. Estas fuerzas, ¿sí?, que hacen que la presión que tengo en el medio externo y la presión que tengo en el medio interno sean de tal manera que cada uno se mantenga en su lugar. Ahora, cuando esto está alterado, ¿sí?, lo que voy a tener es un traspaso de esos líquidos, en este caso desde lo que es el endotelio, ¿sí?, lo que es dentro, lo que es intravascular, hacia el intersticio. ¿Bien? A eso lo vamos a llamar, por ejemplo, ascitis, ¿sí?, que es la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica. Pericárdica no, perdón, en el peritoneo. Peritoneo, ahí está. ¿Sí? Que es lo que está representado con esa canilla que tiene en esa panza, ¿sí?, en el dibujito del costado. ¿Bien? Otro que se ve afectado con todo esto es el vaso, ¿sí? De vuelta, a raíz de ese aumento en la hipertensión, porque se ha vuelto un caudal importante del sistema a los colaterales portosistémicos, es que la vena esplénica también va a tener un aumento de la tensión, ¿sí? Y ese aumento de la tensión me da como resultado, ¿sí?, la esplenomegalia y el hiperesplenismo, que quiere decir tengo el vaso aumentado de tamaño como lo tienen ahí en el costado, ¿sí? Y el vaso también aumentado de tamaño me influye, me maneja también un poco, me empeora, para decirlo de esa manera, todo el cuadro clínico del paciente. Por un lado me está fallando el hígado y me empieza a fallar el vaso, me puede empezar a fallar el cerebro, ¿sí? Entonces fíjense en que todo esto no es ningún chiste, ¿bien? Bueno, y acá tenemos entonces ese cuadrito que les estaba hablando, que es lo que yo les hubiera hecho a ustedes en el pizarrón, ¿sí? Empezamos acá con alteraciones hepáticas y vasculares, ¿bien? Eso me está llevando aquí a una resistencia en los sinusoides y venas portoterminales. Ahí entre paréntesis decimos que la resistencia es la oposición al flujo, ¿bien? A partir de acá van a suceder dos cosas. Por un lado, se alteran esas fuerzas de Starling, la que les comenté que eran las fuerzas hidrostáticas y encóticas que manejaban el movimiento del flujo a través de las membranas capilares, lo que me lleva a la acumulación de líquido en el peritoneo, a lo que llamamos ascitis. Por otro lado, esta resistencia me está llevando a un aumento de la tensión portal. Ese aumento de la tensión portal me va a llevar a dos cosas. Por un lado, a un aumento correlativo de la tensión de la vena esplénica que termina en esplenomegalia y a la dilatación portosistémica. Incluso de acá, el aumento de la tensión de la vena esplénica también me lleva a la dilatación portosistémica. ¿Bien? Esta derivación portosistémica, ¿sí?, me deja con menor aporte sanguíneo al hígado. Ese menor aporte sanguíneo al hígado hace que se desvíen las sustancias tóxicas directamente hacia la circulación sistémica y cuando estas llegan al cerebro me formaban lo que se llamaba encefalopatía portosistémica. Por otro lado, esa derivación portosistémica, cuando está realmente incrementada, me puede producir esas varices esofágicas y varices gástricas. Que el problema con estas es que cuando se superan los 12 milímetros de mercurio, esas varices se pueden rupturar. Y cuando se me rupturan, me generan un cuadro clínico que se llama hemorragia digestiva, el cual es súbito y es catastrófico para nuestro paciente. Bien chicos, ya estamos terminando. La última patología de la que vamos a hablar en es la estatosis hepática o coloquialmente conocido como hígado graso. Vamos a ver que la definición de estatosis va a ser la acumulación macrovesicular de grasa, particularmente triglicéridos, en más del 5% de los hepatocitos. Bien. Hay dos tipos principales. Aquella que va a ser alcohólica, ¿sí?, donde el causante etiológico va a ser el consumo excesivo de alcohol, ¿sí?, y que en ese caso está agrupada como uno de los precursores a la cirrosis y a la hepatitis, ¿bien?, o a la hepatitis y a la cirrosis, ¿bien?, y la no alcohólica, que es la que vamos a desarrollar un poquito más acá en estos párrafos, ¿bien? Cuando hablamos de la estatosis hepática no alcohólica, estamos hablando de que no está relacionada con el consumo de alcohol, sino que va a estar relacionada con, más que nada, trastornos metabólicos y trastornos dietarios. ¿Bien? Dentro de esta estatosis hepática no alcohólica tenemos de dos tipos, la simple o llamada no inflamatoria y a la acá que le ponemos estatosis hepática no alcohólica directamente, que es la inflamatoria. ¿Bien? Cuando hablamos de la estatosis o hígado graso simple, ahí sabemos que
hay, sí, incursión de estas macrovesículas lipídicas en el hígado, pero hay muy poca, sí, o ningún tipo de inflamación o daño a nivel de las células del hígado, ¿sí? Por lo tanto, esto de acá no nos da ninguna pauta para que se genere mayor daño o complicaciones a nivel hepático, ¿sí? Esto con una dieta simple cambia, no hay problema, y la mayoría de las personas de la población te los escuchas y te dicen si tengo hígado graso. Tiene que ver con la forma en que nos alimentamos, ¿sí? O que nos mal alimentamos hoy en día, ¿bien? Después cuando hablamos de la estetosis hepática no alcohólica propiamente o inflamatoria, si las quieren separar entre una de las dos, simple, no inflamatoria, y esta que estamos hablando acá, inflamatoria, vamos a decir que obviamente la diferencia es que acá hay inflamación y donde hay inflamación hay daño a nivel celular, ¿sí? Obviamente tengo incursiones lipídicas, eso es lo que me está haciendo hablar de esta patología. La inflamación, ¿sí? Y el daño a las células del hígado me pueden llevar a la fibrosis, a la cicatrización, ¿sí? Y nos puede terminar deveniendo en qué? En cirrosis o en cáncer de hígado. Bien, fíjense en que la mayoría de las patologías que uno agrupa por sistema, por un lado o por el otro, las puede terminar relacionando. Bien, y ahí tienen en los dibujitos, ¿sí? Un hígado sano y un hígado graso, fíjense en la diferencia en la coloración, y sobre todo en los que son los preparados histológicos, donde estamos viendo el parénquima, ¿sí? Fíjense cómo en el lado derecho tenemos esas incursiones lipídicas en medio de todos los que son los hepatocitos. En cuanto a los síntomas y los factores de riesgo, vamos a ver que generalmente la estetosis es una patología que se cursa de forma asintomática. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes ni se enteran que tienen esto y termina siendo un hallazgo casual o circunstancial. ¿Bien? Cuando produce síntomas, esos síntomas pueden ser fatiga y debilidad, dolor en la parte superior derecha del abdomen, ¿sí? ¿Se acuerdan el hipocondrio derecho? Ahí está el hígado. Pérdida de apetito, náuseas, ¿sí? Esto tiene que ver con que está alterada la función digestiva del hígado, empieza a tener pequeños problemas por ese lado por la inflamación, ¿sí? Piel amarillenta, bilirrubina, ¿sí? Picazón también por lo mismo, hinchazón en las piernas y en el abdomen, ¿sí? Confusión y sangrado gastrointestinal, ¿sí? Acá que me están hablando están los últimos síntomas, son más progresivos a cuando la estetosis está acompañada o ha progresado a complicaciones, ¿sí? Más graves, ¿bien? Como la esteatohepatitis, por ejemplo, ¿bien? Ahora, hay ciertos factores de riesgo que tienen que ver con esas alteraciones de base que tiene el paciente a nivel metabólico y obviamente a nivel, ¿sí? Nutricional o de hábitos, ¿bien? Fíjense, tenemos tener diabetes de tipo 2 o tener prediabetes, presentan obesidad, sean de mediana edad o mayores, aunque los chicos también la pueden tener. Generalmente cuanto más grandes somos, más probabilidades tengamos de tener esta patología. Hay un factor genético que se manifiesta a nivel racial, donde las personas hispanas tienen mayor chance de tener esta patología, ¿sí? Y es muy poco común en las personas afroamericanas, ¿sí? Pero sí, los que le siguen a los hispanos son la gente caucásica, ¿bien? Tener, obviamente, altos niveles de lípidos de sangre, como el colesterol y los triglicéridos. Dijimos que eran incursiones grasas, sobre todo de triglicéridos. Si los tengo altos en sangre, uno de los puntos de acumulación puede ser el hígado. Tener hipertensión, tener ciertas infecciones como la hepatitis C, ya de base, ¿sí? O haber estado expuesto a algunas toxinas. Bien, eso también me puede llevar a el incremento de esta patología. Bien, para concluir con todo lo que estuvimos viendo en esta clase, esta diapo me gustó en específico porque fíjense que nos relaciona en el dibujito cada una de las patologías que estuvimos nombrando en este último tramo. Y vamos a ver que en cuanto a la estetosis, si bien es una patología benigna que mucha de la población la padece y que se cursa predominantemente asintomática, no por eso significa que es algo a lo cual yo no le voy a prestar atención. Porque cuando yo lo dejo esto, ¿sí?
no es resolutivo por sí solo. ¿Qué quiere decir? No se va a modificar, no va a mejorar, ¿sí? Solito. Si yo no hago cambios a nivel dietario, si yo no busco cuál es la falla metabólica y la soluciono, esta estetosis hepática me puede progresar a cuadros más graves, como pueden ser la esteatohepatitis, como puede ser la cirrosis o como puede ser el cáncer. Acuérdense en que había una relación entre todos estos, ¿bien? Entonces, esta relación puede ser progresiva, que una patología, por ese cuadro fisiológico, fisiopatológico que estamos hablando, me puede progresar cada vez a estos cuadros mucho más graves que estuvimos viendo, ¿sí? En toda esta clase. Bien, chicos, bueno, creo que son como 40 minutos de audio sobre estas diapos. Si ustedes dudaban mi capacidad de hablar, tenemos 15 diapositivas y 40 minutos de audio. Pero bueno, por lo menos acá me pueden poner pausa, pueden retroceder y todo. Cuestiones que en clase no lo pueden hacer y sé que muchos cuando nos vamos a ver van a tener ganas de poder ponerme pausa cuando arranco. Así que, bueno, chicos, de vuelta, discúlpenme que haya tardado en pasarle esto, realmente se me pasó que nos había quedado colgados estos temas. Y bueno, chicos, espero que esto les sirva. Como siempre, todas las dudas que tengan disponibles, ya sea hacerlas por el Classroom o por el grupo WhatsApp, a mí no me molesta. Y bueno, esténse atentos que ahora en estos días les estoy pasando la tercera clase narrada. Bien, nos vemos, un beso.